que bueno, tiene que ver con el tema que venimos viendo de programación continua. A mí me queda la duda de por qué, o sea, no alcanzo a entender por qué en programación, en este modelo en particular, volvemos a hablar del MPS. Siempre o sea, siempre la idea de que el MPS estaba en la parte del plan. Sí, pero siempre vamos a hablar del MPS, porque el MPS es el input que le da a la programación. Siempre va a estar vigente. Pero es como dato de entrada al sistema. Claro, sí. O sea, yo lo tenía, digamos, lo entendía por ese lado, como un input. Que es así, es un input al sistema. Pero, ¿viste? Cuando en los modelos de programación cíclica comienza con las hipótesis, dice que el programar consiste en definir la secuencia, que es, digamos, lo que estamos buscando, y las cantidades. Yo me quedo con la idea de que las cantidades... No. Las cantidades no. El MPS. No. El MPS te da una idea general del periodo. Es un plan. El programa te da precisión en cuanto a cantidades. El programa te define bien qué cantidad. Así como pedimos que el MPS o el desagregado sea consistente con el agregado, también vamos a pedir que lo programado sea consistente con el MPS. Es una desagregación de la información. ¿Sí? El MPS me puede decir, no sé, 1000 de cada producto de esta familia. Después cuando programo no son 1000, son 890, del otro son 950, del otro son 780. ¿Sí? Porque el otro es un plan. Claro, este es un programa. Y las cantidades del programa las se te corta con los modelos de cómo, con los que venimos. No, perdón, ¿ahora? Sí, ahora, dale. No, y que las cantidades del programa las determinamos con estos modelos que... Exactamente. Y vamos a afianzarlo mucho más en otra etapa donde directamente no se trabaja con este tipo de técnicas, sino directamente vamos a una técnica de secuenciamiento, donde vamos a tratar de balancear y ver de que a lo mejor va a quedar algo pendiente, cómo lo podemos ir resolviendo. Eso es lo importante que vayamos construyendo como aprendizaje. Entender que hay una planificación agregada, que eso después se desagrega. Hay una planificación agregada porque hay necesidad de que, si no hay necesidad de que sea agregada, no se hace. Todo lo que resulta obvio, no se hace. Y después vamos a una desagregación, o vamos a un MPS. El MPS es un input para la programación, pero cuidado, es un input. No es el número preciso. La programación me va a dar qué cantidad de forma precisa. ¿Tendrá que ser consistente con el MPS? Sí, pero a veces no se cumple esa premisa. Obviamente que va a haber diferencias de muy pocas unidades porque no voy a poder comprar con el plan. Pero recordemos, es un plan. A veces el programa, por X motivo, no responde al plan. En situaciones habituales todo esto tiene que tener determinada coherencia y consistencia. En cuanto a calidad, tipo de producto, cantidades. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces en el caso de que el MPS me defina las tasas, ¿esas tasas van a ser similares a la que puede dar mi sistema productivo? Debería serlo. Y otra consulta, cuando nosotros programamos, ¿la línea ya está balanceada o el balanceo es parte de la programación? Depende del tipo de línea que tengamos, por eso se estudia en forma separada. Una es una línea que requiere de balanceo porque es una línea de montaje, otra una línea totalmente sincrónica, otra una línea asincrónica. Cada forma de trabajar, cada sistema de producción tiene sus particularidades. Esos sistemas teóricamente lo han visto en sistemas de producción. Acá aprendemos a cómo es el plan
y cómo se deberían programar, y cómo se debería controlar esa programación. Pero eso va a depender del tipo de línea que vos tengas, y el tipo de línea va a depender del tipo de sistema de producción, y el tipo de sistema de producción va a depender del producto y de cómo vos quieras encarar la comercialización o el abastecimiento o la demanda atendida de ese tipo de producto. El mismo producto se puede hacer de formas diferentes. Tranquilamente. Bueno, Luis, gracias. No, por nada. ¿Algo más? Bueno, ahora vamos a los métodos heurísticos, que son los métodos que van a ver en la práctica manual que vamos a hacer en clase. Hay uno de los más simples, el tipo ROD. ¿Qué dice este método en particular? Tenés un tamaño de lote fijo y el tiempo de fabricación entre 2 unidades de un mismo producto es variable. Y depende, bueno, del tiempo de agotamiento. No, lo que hace este método, ¿qué es? Calcula en forma dinámica los tiempos de agotamiento. O sea que los vas mirando, los vas midiendo y calcula cuánto tengo y cómo se me está agotando, para determinar después la secuencia de producción. Pero es con cantidades fijas la secuencia de producción. Sí. Yo, digamos, vinimos a estos métodos heurísticos porque son más precisos y contemplan esta variación de la demanda que en los otros métodos no estaba contemplada. ¿O porque... No, los otros no. Acordate que el último capítulo que vimos de los otros métodos aceptaban la forma dinámica de cambio de la demanda, forma dinámica, y la producción también. Son mucho más complejos de resolverlo de esa manera. Por eso el método heurístico es fácilmente aplicable y se usa mucho. Ah, bien. Por una cuestión de practicidad, entonces. Estos métodos sí, es un método heurístico, no necesita más información que trabajar con una hoja de cálculo, pero tiene esa particularidad, que la cantidad a producir es fija, pero voy monitoreando, voy calculando, voy midiendo cómo es el tiempo de agotamiento. Es un método de, como dice el primer párrafo, es un método de tamaño de lote fijo y tiempo variable, entre 2 fabricaciones sucesivas del mismo producto. Pero Bien. todos están en el mismo horizonte de programación T. Las demandas acá están pronosticadas. ¿Por qué están pronosticadas las demandas? ¿De dónde viene esa información? El MPS. Del MPS, claro. Recuerden siempre que el MPS adentro tiene el pronóstico. El MPS se arma con el pronóstico y alguna demanda que puedo tener en firme. ¿Qué quisieran ustedes como empresarios, como directores de producción, como jefes de producción? ¿Tener un pronóstico o de tener directamente pedidos en firme? Y pedidos en firme. Pedidos en firme, lógico. Piensen ustedes que el plan de ahorro previo que se creó en Argentina por todo el problema inflacionario y todavía está vigente, era para resolver este problema, para no tener que pronosticar en una economía tan incierta. Entonces, ¿qué hacía el plan de ahorro? Vendía, es decir, en realidad el cliente ya financiaba la producción. Es caso único en el mundo, donde vos no es un plan de ahorro, es un plan de prefinanciación de la producción de un producto que no sé si lo voy a tener, que si cambia el modelo me van a dar el superior y voy a tener que terminar comprando otro producto. Pero que quería esto, transformar, en vez de un pronóstico, donde tiene la aleatoriedad y la variabilidad que tiene todo pronóstico, a un pedido firme. Yo sabía que por cada plan de ahorro que generaba, una unidad iba por sorteo y la otra por licitación. Entonces, generaba 1000 unidades, iba a tener 2000 productos para producir durante ese periodo. Vamos a... Sí. Una consulta. No me termina de quedar claro, ¿el tiempo es variable porque depende de los factores externos o...? Porque depende del comportamiento de la demanda. Bien. Bárbaro. Es decir, porque vos fíjate que el agotamiento es variable, y el agotamiento, ¿por qué se da? Por el comportamiento de la demanda.
Bien, bien. Bárbaro. Estas son las cosas que vamos a discutir cuando evaluamos. Estas cuestiones. No tanto las demostraciones numéricas, y ya la parte algebraica, los modelos de simulación, ya lo vieron, ya los modelos de operativa ya lo vieron. Acá lo que tienen que tener en cuenta bien son este tipo de conceptos. ¿En qué caso los uso? ¿Para qué los uso? ¿Cómo los uso? Seguimos adelante con este método. ¿Qué otra particularidad tiene? ¿Qué tiene en cuenta también este método? La puesta a punto. La puesta a punto. No habla del costo de la puesta a punto, pero indirectamente sí. Habla de la puesta a punto. Y vamos a ver la importancia que tiene más adelante. ¿Cómo comienza este método? Y con algo muy, muy de sentido común. Aquel producto que tenga el menor tiempo de agotamiento inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga mayor demanda. Claro, el que se demanda, el primero que se me va a agotar, que tenga mayor demanda y yo tengo menos stock, ¿no? Porque si tengo un stock muy grande, aunque tenga mayor demanda, no voy a tener un agotamiento rápido. Pero voy a empezar con ese tipo de producto y después voy a seguir trabajando de acuerdo al agotamiento. Entonces están todas las definiciones que son más o menos las mismas que teníamos en cuenta antes. El horizonte de programación, la demanda media anual, el tiempo de agotamiento. Y lo primero que voy a medir, ¿qué es? ¿Qué voy a medir primero? ¿Qué voy a medir primero? El tiempo de agotamiento. Así, a ver, ¿quién es el que se agota primero? ¿Sí? Sí. ¿Y qué voy a hacer después? Va a determinar la secuencia. Voy a terminar la secuencia, pero hay que tener en cuenta esto. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no tiene en cuenta los costos? Pero ¿por qué no tiene en cuenta ningún costo? Es un método diferente al que veíamos la clase pasada, que al considerar los costos buscaba una optimización. Este va apuntado a una heurística, no tiene en cuenta ningún tipo Bueno, de la costo. heurística también puede tener en cuenta el costo, si quiero, ¿no? Lo que pasa es que está planteada olvidándose del costo. Claro. Únicamente, ¿qué quiero hacer con este método, cuando aplico este método? Dar la secuencia. No, ¿qué quiero hacer? El tiempo Si mido el de producir. No, ¿qué quiero hacer? Satisfacer la demanda. Eso es lo que quiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando, continuamente miro el tiempo de agotamiento. No quiero tener rotura de stock o tenerla, si hay rotura de stock, la menor posible. ¿Sí? Puede ser que en este caso, teniendo en cuenta esa premisa, el sistema no sea rentable. Sí, obvio. Matemáticamente o metodológicamente sí. Lo que pasa es que deberíamos revisar los costos en forma separada. Nadie va a vender algo. Es decir, puede suceder que todo el mundo me viene a comprar este producto. ¿Por qué? Porque resulta mucho más económico que la competencia. Ejemplo. Y a lo mejor estoy fuera del costo o estoy por debajo de los costos de producción, o los costos de comercialización, o de los costos de reposición, como está sucediendo ahora. ¿Sí? Pero es un modelo que tiene en cuenta eso. No discutimos si está bien o está mal. Es un modelo que entonces tengo que tener cuidado cuando lo voy a aplicar. Si alguien me dice, mirá, hay que mirar además del tiempo de agotamiento los costos, y bueno, este modelo no es el más recomendado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y Luis, Bueno, perdón, dale, otra dale. consulta. Sí, todas las que un quieras. ejemplo práctico, o sea, de la realidad que se aplica. Sí, todo lo que sea, por ejemplo, pequeñas partes, accesorios,
accesorio que se usa para la industria, para todo lo que sea piping, cañería, se maneja por esta lógica. Pero como los costos son irrelevantes frente al precio de venta, y los costos no se tienen en cuenta. Lo que sí quiero es tener siempre, como tengo una variedad muy grande de accesorios, estoy hablando de los codos, cupla, niple, unión doble, T, curva, todo lo que se usa para piping, una cañería, ¿sí? Puede ser galvanizado, puede ser... Es decir, como los costos están muy por abajo de lo que es el precio de venta, y bueno, yo puedo aplicar tranquilamente este método. Y tengo un único recurso, porque por ejemplo, la parte de fundición o la parte de roscado, tengo un solo equipamiento, este método es muy recomendado. Buenísimo. Y acá tienen un ejemplo muy simple, donde tienen 4 productos, tiene una demanda anual, tiene un stock inicial, tiene una demanda del primer mes. Es decir, si uno calcula entre la demanda y la demanda anual y la insistencia, tranquilamente pueden sacar el tiempo de agotamiento. Con este tiempo de agotamiento, ¿cuál es el primer producto que tenemos que hacer? Mirando esta columna. El D. Claro. Fíjense que dice no tiene cuenta los costos, pero sí acá tiene idea del costo de puesta a punto, por ejemplo. Lo agregaron como una variable. El tamaño del lote, ahí cuando decimos cantidades fijas, porque ya que hago un lote, ¿sí? Ahora, hay otro supuesto. Cada vez que cambio de lote, ¿tengo que hacer una puesta a punto? Estudio del trabajo. Y en realidad depende de qué vayas a hacer. Perdón, no te escuché. Depende del producto que vayas a hacer. Exactamente, depende de la hoja de ruta del producto que vaya a fabricar. Hay algunos que requieren que cada vez que cambie de lote, verifique, o corrija, o vuelva a hacer la puesta a punto. ¿Sí? Incluso cambio de herramental y demás. Hay otros que no. Eso también debería estar indicado en la planilla o la hoja de ruta o hoja de método y tiempo correspondiente al producto. ¿Sí? Sí. La tasa de producción, el lote de producción y la tasa de producción y el tiempo de producción del lote. Y con esta información yo puedo armar armar un programa, ¿sí? Según los tiempos de agotamiento, este es otro. Tengo 2 productos con el mismo tiempo de agotamiento. ¿Cuál hago primero? Por ahí puedo tener un pedido de alguno. Sé que me lo van a demandar en el próximo periodo, entonces fabrico ese. Con la información que tengo, ¿qué me dice? ¿Demanda el primer mes? ¿Perdón? El que tiene mayor demanda el primer mes. El que puede ser el que tiene la mayor demanda anual, porque este me lo piden mucho. ¿Cómo funciona el stock que tenés? Bueno, en función de... Sí, pero el stock... la relación del stock con la demanda del primer mes me da el tiempo de agotamiento. Ya ahí me está diciendo cuán rápido se va a terminar. Se me van a terminar el B y el C juntos. ¿Cuál hago primero? Bueno, tengo que analizar otro tipo de criterios. La demanda anual, la contribución. La contribución marginal, claro. Exacto. Puede ser la contribución marginal, puede ser la calidad del cliente, es decir, un cliente que me compra habitual, un mayorista, no sé. Hay una matriz de decisión que me inclina a tomar la decisión de qué producto hacer primero. ¿Sí? Suponiendo que todo tiene la misma materia prima, por ejemplo, o ver cuál de las materias primas tiene una determinada particularidad. Bueno, y empiezo a trabajar con esto, ¿no? Y ustedes ven que se va haciendo una tabla en cuanto al producto, stock, demanda, agotamiento, existencia mes a mes, mes a mes. Entonces yo puedo ir armando un ciclo de producción de este tipo de producto. Es decir, es muy difícil de aplicar esto como en esta oración. ¿Qué quiere decir? En la fecha 0.376, un decimal de mes,
la existencia de D son las iniciales más el lote producido menos la demanda durante el tiempo. Es decir, bueno, arma la cantidad de unidades. Es muy difícil establecer en un cronograma esta cantidad de mes, porque el mes es un número entero, los días hábiles son números enteros, incluso cada día del mes puede tener una productividad diferente, es decir, es muy difícil y muy aproximado trabajar de esta manera. Por eso es muy heurístico esta propuesta. Bueno, y así va haciendo todos los demás, ¿no? Calcula y arma esta tabla. En negrita ustedes van a ir viendo cómo van apareciendo las cantidades y los periodos, 1,7 de mes, 1,87 de mes, 2. Esto me va a indicar una secuencia, pero recordemos que van a ser calidad de las cantidades que lo vaya pidiendo. Se puede trabajar con esto de seguridad, siempre, lógico, debido a todas las incertezas que podemos llegar a tener. Trabajamos y nos aseguramos de mantener un determinado stock extra, manteniendo un stock de seguridad. Este otro método, ¿qué tiene este método en particular? ¿Qué cambió? El periodo fijo y cantidad de variables. Claro, cambia eso. El periodo de revisión o el periodo de trabajo es fijo, pero las cantidades pueden ser variables. ¿Qué problemas puedo llegar a tener con este método? Se te acumule mucho que producir y no tengas capacidad para responder a eso. A ver. O sea, si te llegado al fin del periodo de hacer la revisión, tenés que producir 1000 unidades y no llegás a producir con la capacidad que tenés instalada. No, bueno, tiene que ser consistente. La capacidad de tu recurso tiene que estar de acuerdo a cómo venís trabajando con las determinadas demandas. Es decir, la capacidad generalmente es un poco mayor a la demanda que tenés. Es el primer requerimiento que vos tenés en esa función, esa igualdad. Es decir, la demanda tiene que ser menor a la capacidad de producción. ¿Qué problema tiene? Sí, ¿Qué problema tiene? Quiebres de stock. Claro. Y también las cantidades de producir que no sean económicamente tan beneficiosas. Es más estoquista. Que tengas faltantes. Entonces, yo voy a poner el lote habitual, no sé, son 1000. Yo voy a poner a producir 100. No, económicamente, claro. ¿Que se te incrementen los costos? Es que puede ser que se me incrementen los costos. Porque acá el que manda, ¿quién es la variable que manda? El tiempo. El tiempo. Entonces yo voy al tiempo tal, bueno, producir todo. ¿Cuánto hay que producir? Che, hay que producir 100. Pero 100, hacer una puesta a punto por 100. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Cómo son los costos? Esas son las cosas que hay que mirar. Y hay que evaluar. ¿Sí? Luis, a mí me surge una consulta. Entre un metro y el otro, yo lo elijo en base al comportamiento que tenga de la demanda para poder atenderla mejor, digamos. Hay varios criterios que yo voy a tener en cuenta. Por ejemplo. Claro. Hay varios. Es decir, estos métodos tienden a... Cuando yo hablo del agotamiento, ¿qué quiere decir? Que mi objetivo es satisfacer la demanda. ¿Sí? Está ocurriendo ahora en el país una política determinada con los alimentos. No quiero que haya desabastecimiento. ¿Sí? Tengo que ir mirando el tiempo de agotamiento. Ese es el que va a ir
considerando, y es la variable crítica del método. Después, un método en particular revisa, como este, periodo fijo, pero cantidades variables, que puede resultar antieconómico. ¿Tiene sentido que yo vaya al almacén cada vez, o al almacén, mirá qué viejo que soy, que vaya al kiosco del supermercado cada vez que el paquete de galletitas me quedaron, yo quiero tener siempre la cantidad de 50 galletitas, me consumí 5. ¿Tiene sentido que vaya al kiosco, a la panadería a comprar 5 galletitas? No. El costo de la gestión de compra es mayor, pero bueno, este método indica eso. Yo reviso periódicamente y tengo que mantener un nivel de stock determinado para que el tiempo de agotamiento esté de acuerdo a lo que yo planifique. ¿Sí? Sí, y ahí mismo también tengo otra consulta, en lo que está en cursiva, que dice, si toda la producción se detuviera, ¿se detiene por alguna falla o de qué está hablando ahí? No lo interpreté bien. Puede haber no sé, falta de energía, paro del personal, se detiene. ¿Qué ocurre? Bien. ¿Qué ocurre? Te abastecés con lo que tenés en existencia. Sí, pero ponele que tengas un stock de seguridad, pero una vez el stock de seguridad, si no hay reposición, se termina. Ocurrió al principio de esta pandemia con los barbijos. Es decir, el mundo, yo estuve cerca de la empresa 3M, y en el mundo había determinada cantidad de barbijos que eran los pronosticados para eventos determinados en zonas de África, Asia y demás. Pero llegó un momento que, por más que se pusieron a producir, el nivel de producción llegó a prácticamente toda la capacidad que estaba disponible se utilizó para producir, bueno, hubo rotura de stock. Entonces, ¿qué considera del punto de la capacidad? Esta es una pregunta de examen. La pregunta dice, dice así, ¿cómo considera la capacidad del método de ART en líneas continuas y repetitivas? ¿Qué considera? Capacidad total. Toda la capacidad disponible. Disponible. En cada periodo, ¿qué pasa? Puede ser diferente periodo a periodo. Lean bien la oración, por favor. Está redactada un poco compleja, pero ármenla, interprétenla bien. ¿Qué dice? El método considera la capacidad total disponible en cada periodo para producir de cada ítem exactamente lo necesario como para que la existencia de todos ellos se agoten al mismo tiempo. De vuelta, se agoten al mismo tiempo, ya sumo todo se agoten al mismo tiempo. Como si la producción se detuviera. Esa es la capacidad que tengo total disponible en cada periodo. ¿Se entiende? No. De vuelta. Yo no entiendo, Luis, en qué sería beneficioso llevar todos los tiempos de agotamiento a un mismo. No. Esto es para establecer la capacidad. ¿Qué pasa si todos los productos se me agotan al mismo tiempo? Es para medir la capacidad. Para tener una medida de capacidad. No quiere decir... Es decir, ¿qué sumo? Todos los tiempos de agotamiento. Acá estoy pensando en la capacidad total disponible. ¿Sí? ¿Sería con el tiempo de agotamiento agregado? Es el tiempo de agotamiento agregado, que es el tiempo de agotamiento de todos los productos. ¿Sí? Suponiendo que se... Perdón, yo ahora entiendo menos. Yo había pensado que yo tenía una capacidad dada y analizaba en base a esa capacidad cuánto producir de cada uno de mis productos para que al término de ese periodo todos tengan el mismo tiempo de agotamiento. No, el mismo tiempo de agotamiento no. Acá te está hablando de la capacidad. Dice, el método considera la capacidad total disponible en cada periodo.
para producir de cada ítem, de cada producto, exactamente lo necesario como para que la existencia de todos ellos, que sería el agotamiento agregado, se agoten al mismo tiempo. Pero es un equivalente a ver cómo medimos la capacidad. Cuando vos tenés que pensar en capacidad, ¿cómo medirías la capacidad de esa línea? ¿Cómo le pedirías a quien diseñe la línea el tamaño o el valor de esa capacidad? Claro. Yo pensaba que ya estaba determinada y bueno, pero lo que determinamos acá era la cantidad a producir. Está bien, pero por eso les dije, pensando en la capacidad, ¿de qué capacidad estamos hablando? Claro. Sí, yo necesito en base a las existencias que tengo de todos los ítems y la demanda de cada uno de ellos, decir, bueno, cuánto me va a pedir el tiempo de agotamiento de cada uno. Ahí determino qué capacidad le doy. ¿Qué capacidad vas a pedir, vas a necesitar? Claro. Vos como gerente de producción vas a decir, bueno, pará, inviertan porque yo necesito, con estos tiempos de agotamiento, yo necesito una capacidad determinada. ¿Qué capacidad? Esta. Claro. Bueno, ¿qué más tiene esto? Bueno, Profe, una duda. Dale. Si yo en todos mis periodos considero toda mi capacidad disponible, pero en la realidad no necesito, se me va a acumular stock a la larga. Cuidado, pará. Una cosa es la capacidad disponible, otra cosa usar esa capacidad. La capacidad de mi heladera son 300 litros, pero yo no uso los 300 litros. Yo acumulo alimento por 100 litros. Claro, después puede que te pase que de un producto se agote y del otro no. Vos el agregado lo haces para todos igual y después puede pasar que de uno se te agote y del otro no, ¿no? Miren los planteos anteriores. Cuando hablamos de la demanda y la capacidad de producción o la cantidad que uno puede producir, ahí está relacionando con la capacidad. ¿Qué era la capacidad? ¿Qué llamamos capacidad nosotros? La cantidad máxima. A la cantidad máxima, en este caso sería de familia de productos que nosotros podemos llegar a producir. Bueno, esa capacidad debería ser mayor ¿a qué cosa? A la demanda agregada de todo este tipo de productos, obvio. Sí. Si no, vamos a tener siempre problemas porque no vamos a poder satisfacer la demanda. Luis, pero acá no me quedó claro lo de la capacidad que decías. ¿No determinás la capacidad en función a datos históricos que vos tengas de la demanda? Pero la capacidad ya está en la línea. Yo no la puedo ir, flexibilizando. Si yo tengo una línea para producir, no sé, 3.000 toneladas de perfiles, qué sé yo, laminado en frío, bueno, es esa. Como yo la administre, la gestione, si hay alguien que me entregó esa capacidad, el grupo inversor me da esa capacidad, va a esperar que la gente de venta venda por lo menos el 95% de esa capacidad. Y yo como gerente de producción voy a tratar de cumplir con esa demanda. ¿Sí? Y después si te falta, ¿tomarías estrategias de entrega diferida y demás o no? Eso sería otro tema. Es otro tema que va para ver cómo se responde al mercado. Hace un tiempo atrás, ahora también, falta chapa. En Argentina falta chapa negra. Falta. Bueno, la estrategia que tomaron los fabricantes y laminadores de chapa es pedirle al gobierno que no permita la importación, o sea, la entrada de chapa de Brasil, ni de la India, ni de Rusia. ¿Para qué? Para cuidar, entre comillas, la industria argentina. Mientras tanto, los fabricantes de máquina agrícola se quejan. Pero bueno, esa es una estrategia. La otra que sería, en una sociedad económicamente activa, si tengo demanda por arriba de mi capacidad sostenida en el tiempo, ¿qué voy a hacer? La capacidad. Es ilógico. John Deere está invirtiendo en ensamble, algunos de ustedes están trabajando en la parte de motores. Hacienda está viendo también qué mejoras hace en el aumento de capacidad. El grupo Techin también. Oye, ayer estuve reunido con... 30 motores y ahora el doble.
Claro, ayer estuve reunido con la gente de Apache, con el dueño de Apache, y también está viendo cómo va a aumentar la capacidad. ¿Pero eso por qué? Porque la capacidad la demanda, se viene sosteniendo periodo a periodo y ve que es conveniente invertir en aumentar la capacidad. Lo mismo le pasa a un búho en las parejas, es decir, hay aumento de capacidad, pero eso está apalancado por el mercado que le va pidiendo más producto y que hay rentabilidad. Imagínense si nosotros como país fomentáramos la exportación. Necesitaríamos prácticamente el doble de la energía que en estos momentos estamos utilizando para la producción. Pero bueno, yendo a este modelo tiene esas particularidades. Entonces, perdón, que vuelvo a lo mismo. La capacidad la determinás en función de los tiempos de agotamiento agregado. No, pero la capacidad va a estar determinada en forma de la demanda que voy a tener. El tiempo de agotamiento me va a servir acá para plantear más o menos en función de la demanda el tamaño de esa capacidad y cómo la administro. Pero la capacidad va a estar en la línea. Cuando diseño la línea, el tiempo de agotamiento es una situación de mercado. Claro, sería en cuántos periodos vas a agotar esa capacidad. No. ¿Quién define la capacidad de una línea? A ver, pongámonos de acuerdo y piensen como ingenieros. En el diseño del layout de la línea ya se... No, el layout es otra cosa. En el diseño de la línea, yo voy a estar... Porque esa línea va a tener una capacidad. Esa capacidad máxima va a tener una capacidad. ¿De dónde voy a sacar ese valor de la capacidad? Un estudio de mercado. Denme alguno de ustedes que está trabajando en alguna empresa ejemplo de capacidad. A ver, ¿quién está trabajando en John Deere? ¿Quién está trabajando en Techin, en Cipar, en Yerdó, perdón? Un ejemplo de capacidad, vamos. ¿Cuál es la capacidad? Vos, Lucía, que vos no estabas en John Deere. Sí, estoy en John Deere ya. Bueno, capacidad de motores, ensamble de motores o armado de motores. ¿Qué capacidad tiene? Tira un número ahí para hacer un ejemplo. Y hoy por mes de motores se están vendiendo 60, más o menos. Vendiendo o la capacidad, de vuelta. Ese es el error. No es lo que yo vendo. Eso es lo que me están demandando. Claro. La capacidad de la planta a lo mejor son... ¿Perdón? Ahí en el chat un chico puso un ejemplo. ¿Y por qué no lo dice el chico? 12 toneladas por día de crashing en Dreyfus. Bueno, esa es la capacidad. La demanda a lo mejor debe ser menor, porque si no, tenemos un problema. ¿Cuál es la demanda? 12.000 toneladas habla, bueno. ¿Cuál es la demanda? Bueno, en el negocio de los granos casi la demanda es total. Ahí es un ejemplo a veces poco feliz. Pero bueno, suponiendo que la demanda global sean de 10.000, es decir, en el diseño de la planta, yo pensé en la capacidad. ¿Sí? ¿Y esa capacidad de dónde la saqué? ¿Porque se me ocurrió? No, hice un estudio de mercado. A ver, esta planta de Dreyfus, ¿cuánto sería la capacidad en función de la demanda global que tiene el mercado de crashing? Un estudio de mercado que me indica la capacidad de un hotel. ¿Por qué hablamos de, no sé, acaba de haber un hotel nuevo por calle San Lorenzo entre Presidente Roca y España, de una cadena importante? Hablan de 300 habitaciones. ¿Por qué? ¿Porque al arquitecto le gustó hacer el edificio para 300 habitaciones? ¿O hay un análisis previo de... Claro, en función... Bueno, de vuelta, acá también la línea ya tiene una capacidad. Nosotros vamos a administrar esa capacidad para producir. Recuerden siempre los pilares: administración de la demanda, administración de la producción, administración de la capacidad. Esos tres pilares van a estar siempre, pero el que tira, ¿cuál es? La demanda. La demanda. Yo no tengo demanda, no tengo nada. No tengo nada. Puedo ser el mejor fabricante del mundo. Puedo tener la capacidad, pero si no tengo demanda, esa capacidad se volverá ociosa
en la administración de la producción va a ser inexistente y por lo tanto mi negocio va a sucumbir porque no funciona así el mundo. ¿Sí? Entonces, volviendo a este pequeño ejemplo, acá tenemos una particularidad de programar la línea. ¿Cómo la vamos a programar? Considerando periodo fijo de tiempo y cantidades variables. ¿Está bien, está mal? No, se ajusta a un modelo de negocio, a un modelo de producción, donde yo lo puedo gestionar bien de esta manera. ¿Sí? En este modelo, por ejemplo, en el tiempo ya están incluidas las puestas a punto. Por ejemplo, ¿lo puedo separar? Sí, lo puedo separar. Si conozco bien la puesta a punto, qué tiempo demora la puesta a punto, lo puedo separar. Si no, está todo junto. Bueno, las definiciones o las variables están definidas de la misma manera. Voy a relacionar siempre la demanda de la misma manera. Y el tiempo de agotamiento agregado. Acá aparece ese concepto. ¿A qué llama el tiempo de agotamiento agregado? ¿A qué llama tiempo de agotamiento agregado? El número de periodos en que llegas a agotar la capacidad total. Ahí dice, es el número de periodos en el que se agotaría la capacidad total del periodo en consideración. ¿La capacidad puede ser variable en el tiempo? Pregunta de examen. Si tengo 20, claro, porque si tengo 20 personas, piensen en una operación de carácter hombre-máquina o manual. Si tengo periodo de licencia, tengo problemas, la capacidad puede ser variable. Gente ¿sí? con COVID. Gente con COVID, gente con accidentes, gente de vacaciones, gente en un curso, gente en capacitación, máquina en rotura o en reparación no programada. Es decir, tengo un montón de circunstancias que pueden hacerla variable en el tiempo. Aunque el diseño de la capacidad esté establecida en el momento que construí la planta. ¿Sí? Entonces, el tiempo ese de agotamiento agregado, ¿cómo lo calcula el tiempo de agotamiento agregado? La capacidad más lo que tenés en stock del periodo anterior sobre la tasa, dividido la demanda anual sobre la tasa de producción. Acá lo tienen cómo lo calculan. Obviamente debe ser mayor o igual que 1, porque obviamente, si no, la capacidad estaría desbordada. ¿sí? No se satisface la demanda. Claro, mucha gente quisiera tener esto menor porque tendría toda la capacidad vendida, pero bueno, lo ideal no es eso. Bueno, a partir de eso se calculan las cantidades a fabricar de cada producto en el periodo fijo. ¿Sí? Luis, ¿y un ejemplo práctico a esto? Lo que vos mencionabas antes, ¿los barbijos pueden ser o no? Los barbijos van por otro modelo de programación. Estos van otro tipo de productos donde haya una puesta a punto interesante y donde es un método menos usado. Pero menos usado ¿por qué? Porque no es muy rígido. Bueno. ¿Es muy rígido o no muy rígido? No, es. Bueno, por el tema del tiempo, digo yo. Exacto. Revisar tiempo a tiempo tiene la problemática de esto que decíamos antes. ¿Qué pasa con las cantidades? ¿Voy a poner en marcha la línea, la puesta a punto para hacer 100? No. No. Si aplico este modelo, sí, lo tengo que hacer. Pero tal vez no sea lo más recomendable. O sea que quedó viejo este modelo, digamos. No se usa actualmente. No, este modelo se usa, pero se usa muy poco por esa particularidad.
generalmente se usa para elementos que son críticos y al menos no se quiere tener rotura de stock y me hace falta 10 o 10, donde la puesta a punto es irrelevante. Un balancín donde... A lo mejor si la puesta a punto es poco costosa. Por eso te digo, es irrelevante, donde, qué sé yo, es un balancín y puedo cambiar la matriz de golpeo del balancín con el balancín en posicionamiento, tiene una matriz de tipo revólver que la voy girando nada más y esa la puesta a punto. Una fábrica, por ejemplo, no sé, arandela y tornillo no, porque tienen otra manera de producción. Se aplica más la heurística anterior. Pero estos son productos que por ahí se me ocurre en máquinas especiales, por ejemplo. Hay una fábrica acá en Rosario que se llama Sorrento, que fabrica máquinas para la construcción, hormigonera, malacate. Bueno, ellos tienen un modelo... ¿Perdón? Que se trasladaron a Alvear. Ahora. Sí, sí. La fábrica se sigue llamando Sorrento, la marca. Sí. Pero bueno, ellos tienen un criterio de programación parecido a este. Que siempre quieren ponerle 10 máquinas hormigoneras en stock porque saben que el tiempo de agotamiento... Bueno, cambiaron el negocio. Ellos antes trabajaban a pedido a un sistema contra stock, con pronóstico de demanda. Cambiaron hace 15 años. Y tienen un modelo parecido a este. Pero fabrican maquinaria de baja tecnología, máquinas de hormigonera, lo más complejo que tienen es un piñón, una cremallera y un motor eléctrico, y el resto de toda chapa estampada, doblada y soldada, andamios, ese tipo de productos que siempre quieren tener stock y van variando con este modelo de producción. Otro caso particular que se fabricaban eran los cuadros para la bicicleta. Acá una fábrica de cuadros para bicicleta que tenía un modelo parecido a prácticamente era donde la puesta a punto de un cuadro a otro era insignificante porque se soldaba a mano, entonces el mismo soldador cambiaba el molde y soldaba el cuadro de la bicicleta. Ahora que se tecnificó y usan un robot para soldadura, bueno, ya la puesta a punto no es tan simple. Hay ejemplos todavía de aplicación de este método. Además porque es un método sencillo, un método muy sencillo. Bueno, y acá tienen Y acá tienen un ejemplo clásico, también con 4 productos, una tasa de producción, existencia iniciales, hora estándar de producción, pronóstico de cada semana, pronóstico para la próxima. Y bueno, también trabajando algebraicamente consiguen establecer un orden, una programación de producción. El problema está, como siempre, las fracciones de tiempo de ver cómo lo voy manejando y cómo va a ser ese retraso. También acá el stock de seguridad se puede utilizar, ¿sí? Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es esto. ¿Qué dice? Que para calcular los stocks de seguridad se debe tener en cuenta que el ingreso de cada producto en el almacén es periódico. Con periodo relacionado, tiene que ser consistente con el método, con el tiempo de pronóstico, la semana, el mes. No se presume instantáneo. Bueno, y la otra directamente a trabajar por familia de producto. ¿Sí? Acá tiene una particularidad. ¿Cuál es? Esto indica más o menos que cuando se me agota un elemento de la familia, programo toda la familia. ¿Qué piensan de eso? ¿Puede surgir algún problema con aquellos productos que tengan baja rotación? Exacto. Yo
integro una familia y tengo un producto que tiene muy baja rotación. Es más, demanda nula en algún periodo. ¿Voy a volver a fabricar ese producto? No, la verdad que no conviene. No, debería ser una nueva familia que diga, una familia de productos de poca rotación o de baja rotación, o saltear los ciclos, o sea, cada 3 ciclos hacer uno para este tipo de productos. O directamente, ¿qué hacen muchas empresas? Cuando algo no le resulta rentable. Terminan el catálogo. Lo retiran del portafolio, del catálogo. Y si quieren tenerlo, ¿qué hacen? Como dice Lucía, lo terciarizan. Listo. Este no lo fabrico, lo compro. Y así cambia la plata, por lo menos no me genera problemas de programación de la producción. Bueno, acá está el esquema de cómo se trabaja. También es un método heurístico, ¿sí? Y también trabaja con el modelo de ART para la familia, en este caso. Ese agotamiento agregado va a ser de la familia. Esto también es importante. ¿Qué nos dice? Que la secuencia te la puede indicar el mismo proceso que tenga que tener el producto que estás fabricando, digamos. O sea, la forma de producir el producto. Exacto. La minimización de la puesta a punto. De vuelta, el problema Pero es lo que hablábamos el otro día del plástico, acá también puede ir por ese lado, de acuerdo al molde que necesitas, armas la familia. Entonces... Luis, pero eso no va todo alineado con la demanda, con la programación que se hace. ¿Cómo que va alineado con la demanda? O sea, vos... Este método... Por ejemplo, el tren... Dale. No, estoy pensando así en voz alta, el tren laminador, en función de la demanda que tenés, vos sabés qué cilindro vas a poner durante todo el proceso. Pero, por ejemplo, en la laminación, toda la laminación va a stock, almacenes. Sí. Y a veces hay perfilería que después de 1 año se vende, o 2 años. Uno ve los códigos de producción de perfil WT, por ejemplo, y después de 2 años de estar en almacenes, se retiraron para la venta. Claro, lo haría más que todo para disminuir puestas a punto y maximizar la contribución. Pero no solamente para bajar el costo de la puesta a punto, claro. No para disminuir el puesta a punto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un herramental que uso en la puesta a punto, que se va desgastando a medida que produzco, bueno, voy utilizando eso, ¿sí? Un cilindro devastador, no sé, una mecha cañón, una herramienta de corte, una herramienta de desbaste. Entonces voy a hacer primero aquellos que necesiten, no sé, por ejemplo, mayor precisión, mayor tolerancia. Entonces la secuencia la elijo yo, pero lo que entra en trabajo es la familia. ¿Me explico? Sí. Dentro de la familia voy eligiendo esa criticidad en función de esa característica particular del proceso de producción. Era un ejemplo por la premezcla que se usan, ahí el compañero que trabaja en harinas lo debe conocer. Si yo voy a mezclar harinas, y bueno, voy a ir mezclando en el tambor de mezcla aquellas que no me importa si se van ensuciando el tambor. ¿Qué quiere decir? Se pone un poco de afrecho o tienen otro tipo de mezclas que van, entre comillas, ensuciando ese producto. Lo mismo pasa con la fábrica de pinturas. El color más difícil de fabricar, ¿cuál es?
¿Blanco? ¿Cuál es? El blanco. El menos comprometido, obviamente, nos vamos al otro lado del espectro, el negro, el violeta. Entonces yo voy a utilizar mezclas en la familia que no tenga que lavar o poner puesta a punto todo el cono de mezclado o el tambor de mezclado, sino que voy a ir aumentando de acuerdo a esa particularidad. Eso es lo que indica esa frase. ¿Eso qué sería? Porque después de la puesta a punto no te salga manchado el color blanco. Obviamente, claro. Si yo salto empiezo con negro y paso a blanco, no es conveniente. Ahora, si empiezo con blanco y paso a negro, por más que haga la puesta a punto, lave el tanque y todo, las trazas que pueda tener de color se mimetizan con el resto. Tiene más riesgo de error. Exactamente, de no conformidad. De no conformidad, sí. Entonces, por eso dice aquí, de no existir restricciones técnicas como la mencionada, la secuencia se puede establecer por tiempo de agrotamiento creciente. De vuelta, si no hay un problema técnico que me obliga a producir tal producto de esa familia primero, los meto y calculo todo el tiempo de agotamiento y el primero que se agota es el primero que voy a programar su producción. Y bueno, lo mismo acá en el ejemplo, y lo resuelve. En la familia A, la tasa de producción, las existencias iniciales, el pronóstico para ese ciclo, y de vuelta, tiempo de agotamiento, requerimientos brutos, tiempo de producción, y después la secuencia, mirando esta tabla, esto se puede hacer con un Excel, me dice directamente que esta es la secuencia recomendada. Empiezo con el A, con el 1, voy al 3, después el 2, después el 4, después el 5. ¿Sí? El 1 se comienza a fabricar en la hora 24 del ciclo y finaliza. De vuelta acá tenemos este problema, ¿sí? Que obviamente voy a tener que redondearlo. O es 189 o es 188. ¿Sí? La punto 501 de una hora es muy difícil de establecer, a no ser que tenga un sistema altamente automatizado. También se puede trabajar con stock de seguridad, como siempre. Otro tema es la programación en fase de tiempo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué me dice? A ver. Quería hacerle una consulta. ¿Qué nos dice? Si bien es engorroso utilizar, o sea, nosotros usamos métodos heurísticos porque es más fácil, se podría usar algunos modelos de optimización. Se puede utilizar modelos de optimización, pero ¿qué particularidad tiene? ¿Qué problemas presenta? Que el óptimo no es un óptimo teórico. ¿Por qué? Porque sigue habiendo variabilidad. ¿Cuál es la variabilidad? La demanda. La demanda. La demanda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Además, un problema entero mixto. Es poco complejo, muy complejo de resolver. ¿Cuántos problemas reales han resuelto de esa manera? ¿Qué pasa con la fase de tiempo y la programación entera mixta?
Hay que ir actualizándola periodo a periodo. Y es engorroso. Es muy engorroso. Informáticamente se puede, lógico que se puede. Pero cada vez que voy cambiando, que va modificando, que hay un cambio en el agotamiento, voy a tener que volver a hacer correr el modelo. Y sobre todo informar, porque esto no es teórico en la línea de producción. Ustedes van a tener que informar a la gente del taller qué producir, cuándo producir y cómo producir. ¿Sí? Sí, sí. La gente de producción quiere esto. Este programa quiere. Díganme en qué día, qué hora pongo qué producto. Y ver cómo van a ir yendo esta existencia en función de mi programa. Y acá están las discusiones. ¿Qué particularidad tienen estas discusiones? El modelo determina la cantidad de fabricar cada producto en cada periodo, pero no define el orden. Ya ahí tenemos un problema. ¿El orden lo determinas con secuenciamiento? Podría con secuenciamiento, pero a ver, ¿tiene sentido? Con tiempos de agotamiento. Claro, pero ¿tiene sentido hacer un programa de una programación enteramista y después terminar aplicando secuenciamiento por una heurística? No. Invertí mucho tiempo y después termino aplicándole una heurística. ¿Qué otra cosa nos dice? Para cada producto no hay una periodicidad fija. Las cantidades son variables incluso con demanda constante. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿No puede ser por cualquier factor externo que ocurra? ¿Cómo qué? No, pienso, no sé, rotura de equipamientos, falta de personal. No sé si encargo por ese lado, pero... O va más allá, capaz. No, el personal es un tema, pero bueno, yo tengo que tener la dotación que me garantiza tener la capacidad que necesito. Si ya tengo ese problema, bueno, es un problema de la dirección que no está garantizando las personas que son necesarias para atender a la línea. Pero ¿por qué puede ser? Dice, por cada producto no hay una periodicidad fija, las cantidades son variables, incluso con demanda constante por periodo. Porque un método de optimización, y en ese método de optimización me dio que el óptimo es ese, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera, ¿qué pasó acá? Las cantidades a producir son variables que van a tener en relación con la demanda. ¿Qué otra cosa me dice? Que el modelo requiere el pronóstico de los productos finales por periodo para todo el horizonte de la planificación. En horizonte de mediano plazo, esto puede ser una limitación, lógico. Si yo tengo un pronóstico impreciso, voy a tener un MPC impreciso y bueno, voy a tener serios problemas. De vuelta, la revisión es engorrosa. El algoritmo de cálculo se basa solo en el método de ramificación, el P&B. El tiempo de cálculo puede ser inaceptable. Hoy en día se puede resolver, ¿sí? Pero cuando las variables enteras son muy grandes, bueno, va a haber mucho más problemas. Hay algoritmos que pueden resolverlo, hay metaheurística, pero bueno, me voy alejando cada vez más del óptimo. Hay un software que resuelve esto, que se utiliza para programación, pero bueno, en la práctica no ha demostrado
una adaptación a la realidad muy grande. ¿Qué pasa con las líneas vinculadas con un producto único? Ejemplo, motonafta. Ejemplo, no sé, algún tipo de JP1, algún tipo de producto único. ¿Se usan como materia prima en otra planta? Exactamente, ustedes lo tienen acá. Cuando lo utilizan, ese producto como materia prima para otra planta. Esto se da mucho en la industria química. Es más difícil programar la producción en la industria química, una industria por proceso. Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo fue la pregunta, Luis? Sí, es mucho más difícil programar la producción en plantas químicas, plantas que trabajan directamente por proceso, por producto único. No es más fácil ya que tengo un único producto. Obvio. Tengo un único recurso, porque estamos partiendo de la base que tengo un único recurso, pero tengo un único producto. ¿Qué tengo que cuidar? ¿De cumplir con qué? La tasa. Con la tasa de producción. Es decir, el problema está con la calidad, con los estándares de calidad, que sea un producto totalmente satisfactorio. Es muy difícil de reprocesar, pero se hace. Cuando una nafta, un querosén parafinado, no sale satisfactoriamente, se reprocesa. Se puede redestilar, sí. Es muy costoso, sí, pero el producto se reprocesa. Pero lo único que tengo que cuidar es la tasa. Siempre te tenés que mantener encima del stock de seguridad, ¿o no? Depende qué tipo de producto, pero pensando que sean combustibles, y sí. En la misma planta puedo tener usar la misma planta de destilación, por eso ustedes ven qué particularidad tienen una planta de destilación de crudo. ¿Qué ven ustedes mucho desde afuera? Tanques de almacenamiento. Tanque, hay mucho almacenamiento, mucho almacenamiento. ¿Por qué sería la pregunta? ¿Cuántos recursos tengo para producir? Un único. ¿Qué hago? Toda la línea de motonafta. Lo hago con el mismo recurso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo una demanda pronosticada, pero tengo que tener exactamente, tengo que tener un coeficiente de seguridad bastante importante por si la planta sale fuera de servicio. Y además tanques para productos fuera de especificación, para después reprocesarlo. Exactamente. O sea, ahí lo crítico es tener volúmenes donde guardar. Lo mismo ocurre con el biodiesel, por ejemplo. El almacenamiento es importante por la particularidad que tiene el proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un caso típico de cómo trabajar en un programa de producción cuando tengo un único producto. Cómo son las restricciones de capacidad. En este caso, las variables no van a aumentar notoriamente, digamos, las líneas vinculadas con producto único. No, va a ser, porque calculá que voy a tener, la demanda va a ser de ese único producto, el tiempo de producción va a ser la puesta a punto, bueno, suponiendo que el reactor se ponga puesta a punto una vez cada un determinado tamaño de lote, pero son simples. Por eso es más simple programar cuando estoy trabajando de esta manera, con este tipo de producto. ¿A qué llamamos coeficiente tecnológico variable? Vamos. Vamos que falta poco.
Ustedes tengan en cuenta que la materia prima o el producto que obtengo en un determinado proceso se transforma en materia prima del otro. Entonces ahí tengo esa complejidad. Y ese es el coeficiente tecnológico variable. Por eso, aplicar un modelo clásico de programación lineal no es lo recomendable. Podemos hacer algo de programación enteramista, pero también tiene sus complejidades. Bueno, esto es un análisis matemático con las funciones continuas. ¿Qué pasa con las funciones continuas? O tratar de linealizarlas por tramos. Es un artilugio, bueno, matemático para poder resolver el problema, pero no hace al concepto y al problema que estamos teniendo. ¿Qué me dice todo este planteo matemático al final? Acá hay un ejemplo muy particular, pero el ejemplo lo que pone en juego es la linealización por tramo, es decir, pone en juego una solución matemática. Sí, pero desde el punto de vista conceptual, ¿qué me dice? Yo aplico y corro todo este modelo, ¿y qué obtengo? Lo mismo, acá caso de función escalonada, es matemática, modelos de optimización. ¿Pero qué obtengo como resultado? Un óptimo teórico. A ver, ese óptimo teórico. El óptimo es óptimo. ¿Puedo utilizar ese resultado como para programar? Sí, pero va a ser una aproximación. No, si es óptimo, es óptimo. No, perdón. No es un óptimo, es una aproximación. Pero una aproximación por matemáticamente cómo linealicé la función, o una aproximación porque el modelo no satisface la realidad. Porque el modelo no satisface la realidad. Porque el modelo se acerca a la realidad, trata de interpretar la realidad, pero bueno, es muy difícil de aplicarlo. Por eso a veces hay heurística con métrica determinada que uno puede utilizarla y con un error aceptable entre el óptimo y la baja complejidad que tiene alguna heurística, hace que ese método sea el más aceptado industrialmente. Esto sirve para analizar y estudiar la mejor decisión. Esto en algunos trabajos, algunos proyectos de investigación, se utiliza para demostrar qué tan lejos estamos cuando aplicamos una heurística. Y a veces cuando aplicamos una heurística estamos, no sé, un 0,8%, un 1%. Que a veces no justifica el aplicar métodos tan densos y tan difíciles de plantear. Luis, y en este caso, de optar por una heurística, podríamos utilizar alguna de las vistas anteriormente. Exacto. Para producto único también. Claro. Pero lo que pasa es que el producto único se presta para plantearlo en un modelo de optimización. ¿Por qué? Y por la complejidad que presenta el modelo, y a los que nos gusta la matemática es lindo analizarlo desde este punto de vista y aplicando todas las herramientas que hemos desarrollado para resolver el problema. Esto nos encanta. Es decir, esto se puede aplicar a un montón de productos donde la obtención, no sé,
biodiesel, por ejemplo, la glicerina que se utiliza para fabricar, no sé, jabones o alimentos. Es decir, se puede plantear y está bueno plantearlo para armar un lindo tablero de comando y medir los desvíos cuando aplica otro tipo de modelo, como puede ser una heurística. Generalmente esto se da en industrias de proceso, se utiliza mucho este tipo de programación de la producción. Bueno, yo les diría que revisen todo este material, léanlo, saquen sus conclusiones y hagan preguntas. Miren que nos falta bastante, dale. Disculpame. En la página 52 no me quedó claro cuando hablaste del ítem 2. Y el tema de las observaciones, perdón. No entendí, o sea, que vos dijiste que por qué las cantidades eran variables y es porque es un método de optimización. No me termina de cerrar. Para cada producto no hay una periodicidad fija. ¿Entendemos eso? Sí. Bueno, las cantidades son variables. ¿Y a qué se debe que sean variables? Eso? Bueno, son variables porque el resultado que me da este modelo. No me repite. Acuérdense del ROT. ¿Qué me decía el ROT? ¿Que las cantidades cuáles eran? Las cantidades eran fijas. Fijas. Bueno, acá las cantidades son variables. ¿Qué me aclara este texto? Incluso con demandas constantes. Sí, constante la demanda. Yo tengo demanda constante, pero la cantidad a producir es variable. Esta vez produzco tanto, después produzco tanto, o en el próximo ciclo produzco tanto. Está bien. Claro, una vez te pero ¿por toquea, qué la eso? otra la... ¿Por qué eso? Y porque la particularidad del método, el método está encontrando el óptimo, y el óptimo dio por ese lado. Calculen ustedes siempre que la restricción más grande que tengo con estos métodos, todo lo que vimos en este capítulo, tiene que ver con qué. Lo dijimos al inicio. ¿La contribución marginal? No, piense. El recurso único. Con el recurso único. Yo tengo un único recurso y todo tiene que pasar por ahí. Y no puedo comprar otro tan fácilmente, no tiene sentido a veces también. ¿Sí? También, o sea, puede venir de la mano de la eficiencia misma del recurso. No, la eficiencia es otra cosa. Eficiencia y productividad es otra cosa. Bien. Acá ya lo tomamos con que eso está estudiado y está maximizado. Estamos obteniendo la máxima eficiencia o la máxima productividad. Ustedes ya saben a esta altura, son ingenieros industriales, que no es lo mismo eficiencia que productividad. No quiero preguntar porque me puedo sorprender. ¿Qué es la eficiencia y qué es la productividad? Ingenieros industriales, ingenieras industriales. Vamos, anímense, este es el momento de ustedes, que pueden preguntar, que pueden... Vamos. ¿Qué es la eficiencia? La cantidad de la cantidad que producís. La eficiencia Lucía, bueno, de a uno y en forma precisa, que es eficiencia. ¿A qué llamamos eficiencia? Con la menor cantidad de recursos posible. ¿Eficiencia? Eso es eficacia. Eso es eficacia. La capacidad de poder... De cómo producir el bien. Dale, por favor, Pablo. Es la capacidad de poder realizar algo. Una tarea. Chicos, son ingenieros industriales, ingenieras industriales, por favor revisen eficacia, eficiencia, productividad, efectividad. Por favor. Eficiencia no es, o sea, cómo producir de forma de usar menos recursos para un mismo objetivo de producción sería. Escuchate lo que decís, Lucía, por favor. De vuelta, mi recomendación y mi sugerencia, por favor revisen esos conceptos.
son fundamentales en la ingeniería industrial. Ay. No cumplir con lo establecido, con los objetivos que determinaste en un principio. Eficiencia. ¿Cómo calculo la eficiencia? Es lo que conseguiste sobre lo que utilizaste. Bien, producto sobre recurso. ¿Qué unidades tiene la eficiencia? Es adimensional, es un porcentaje, un número, es adimensional. ¿La productividad qué es? ¿Cómo la calculo? ¿Cantidad de producto versus qué? Insumo. Tiempo. Unidad de trabajo. Lo que fuera, puedo calcular tonelada de acero frente a metro cúbico de agua. Puedo calcular tonelada de acero frente a hora hombre. Tonelada de acero frente a, no sé, kilo de papel consumido. Es una relación entre el producto y algún insumo crítico, generalmente. Pero ¿qué unidades tiene la productividad? ¿Tiene unidades? ¿Es adimensional como la eficiencia? No, sí, tiene unidades. Tiene unidades. Entonces ahí me doy cuenta yo si estoy hablando de eficiencia o de productividad. Tonelada de pulpa de papel frente a hora hombre. Bien, es productividad. Eficacia. Alcanzar los objetivos. Efectividad. Eficaz con eficiencia. Exactamente. Por favor, eso lo tienen que manejar, pero sin dudarlo. Nos vemos el lunes. Y lean, por favor. Seguimos con PAC. Y después de BR de BL. Y vamos que tenemos que apurarnos. Bien. De vuelta, los alumnos que vayan a querer rendir libre, el examen va a ser presencial. ¿Sí? Por las dudas lo voy aclarando, por si tienen algún compañero o compañera que quiera rendir en forma libre. Este curso de promoción vamos a seguir en forma virtual. ¿Sí? Bueno. Ok. Al pelo. Nos vemos el lunes entonces. Chao. Chao. Chao.